Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente en otro episodio más de Tiempo de Conexión en esta noche del jueves. Agradeciendo tu presencia primordialmente y queriéndote hacerte una invitación que repartas esta programación a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, porque el tema de hoy se trata de las claves que llevan al éxito de un matrimonio, para ponerlo entre paréntesis. Repártelo y ayúdanos con esa promoción, porque tanto es bendición para ti, para mí también, el que va a estar portando una palabra, y voy a tratar de hablar siempre desde mi punto de vista y mi experiencia de mis años de matrimonio, pero siempre dando una conexión directa a la palabra de Dios, que es el patrón a seguir en el tópico del día de hoy. Inicialmente voy a hablar de la parte práctica del matrimonio y después vamos a inyectar qué nos dice nuestro Señor con respecto a la unión del hombre y la mujer, que es el fundamento, el ladrillo oficial que forma la sociedad y forma las naciones. En este momento eso es lo que quiero poner como fundamento a mi introducción, pero déjame decirte quién soy, porque he estado hablándote del tema y no te digo quién soy. Yo soy Alex Cortés, miembro activo del ministerio de Passion Church, que está ubicado aquí en la ciudad de Toronto. Yo sé que algunos nos están viendo de otras naciones, de otros países, pero si tú estás aquí en la localidad de Toronto, yo te voy a invitar a que te conectes por medio de esta presentación del día de hoy en YouTube y te llegues con un mensaje, o de pronto conéctate con alguien o conmigo mismo para darte la información donde puedes visitarnos y congregarte en este ministerio, para que participes de la bendición que trae la palabra de Dios en sí cotidianamente y exclusivamente los domingos cuando nos reunimos como iglesia. Bueno, vamos a irnos directamente ya a lo que vamos a hablar del día de hoy. Las claves para sacar adelante tu matrimonio. Déjame darte primero una pequeña excusa. La excusa es que esto es el trabajo que Dios ha hecho en mi vida, mi experiencia y lo que quiero transmitirte a ti. Y también haciendo unas conexiones directamente a lo que se nos enseña, digamos, en una forma general. Con el advenir de tanta promoción de información en los medios como las redes, hay tanta información que nos dan atributos, nos enseñan comportamientos esenciales, nos empiezan a hablar de cómo mejorar tu matrimonio y podemos tener un listado innumerable. Entre ellos podemos hablar que mejora la comunicación, hay que tener mejor empatía, respeto, apoyo, hay que saber definir los valores y principios. Pero déjame decirte, y déjame tomar aire, porque es tanto lo que está disponible, que cada una de estas bases que se nos comunican por medio de, digamos, expertos, psicólogos, personas que están fuera del medio del contexto bíblico, tienen un sinnúmero de llaves que derivan a otros atributos, y en sí los requisitos asociados con el original empiezan a ser abrumadores, de tal manera que al fin y al cabo termina siendo una tarea que nos sobretoma y se nos quita de pronto la fuerza para trabajar en la perfección de esas áreas en nuestra vida matrimonial. De pronto aquí estoy haciendo un poquito genérico en el tópico, pero ya vamos a entrar en pequeños detalles específicos. Específico porque con tanta información a veces nos quedamos, como dice el dicho, nos quedamos corto un centavo para llegar al dólar o al peso. Depende del sistema monetario que estés manejando en el momento. Pero no importa, tengas tú un año de casado, 30 años de casado, o quizás ya hayas cumplido tus bodas de oro de casado. En muchos de estos casos, incluyendo el mío, todo comenzó con una atracción física. No como dice la canción secular, que todo comenzó bailando. No, inició básicamente con una atracción. Esta atracción, me puedes decir tú ahora en el chat, si puedes mandar mensajes si fue o no así, ¿no? Todo comenzó con una atracción. De ahí, este arranque de esta atracción, con los años que pasan, te puedo hablar de mi experiencia.
y mi experiencia mía personal me confirma que inicialmente no la complementamos en el matrimonio con otra esencia básica, que es la de actuar. Él estaba comentando a un amigo mío hace unos ratos que el matrimonio está lleno de una cantidad de verbos de acción. No sé si cuando estás preparando tu hoja de vida para buscar un empleo y haces un resumen, bueno, en los tiempos antes de que la inteligencia artificial te hiciera el análisis de tu currículo, te hablaban de que cada punto que tú mencionabas en tus responsabilidades laborales tenía que tener un verbo de acción. Así es la vida matrimonial. Está llena de una cantidad de acciones, de avanzar, ejecutar, actuar, construir, lograr. Todo esto en pareja, movilizarte, persistir, superar, lograr, transformar, iniciar, activar, impulsarte, emprender. Imagínate, todas estas actividades, todas dentro del mismo empaque en que se te fue entregado. Y se te fue entregado, pero nadie te dio un manual. Ahora, esta conexión inicial estaba también conectada a algo emocional. O sea, esta atracción que tú recibiste y te puso a esta persona, que hoy en día puede ser tu persona, estaba conectada con algo emocional. Pero déjame decirte, si no conectamos el verdadero sentido de lo que es el matrimonio, y el matrimonio no es más y va más allá de esa atracción y de esa relación emocional, y es exactamente lo que te voy a definir en este momento. Es un llamado divino a liderar juntos bajo los principios que Dios nos entregó. Ahora, si tú estás escuchando esto y de pronto no has tenido el encuentro con una relación con nuestro Señor, yo te invito de pronto que te unas a nuestro ministerio y participes de nuestros servicios dominicales. Te invito a que empieces a conocer un poquito más, primero de la relación con el de arriba, para que después esa relación se vuelva una relación horizontal dentro de tu matrimonio. No me voy a quedar en ese punto. Voy a quedarme en que si nos unimos inicialmente por una atracción y algo emocional, quiero recordarte que Dios diseñó el matrimonio para que fuera un liderazgo de sus principios fundamentales que nos dio en su palabra. Liderar el matrimonio, no como lo hacemos muchos al principio, en el sentido de dominar, porque queremos ser el que lleve toda la tutela, de imponer, sino es de guiar con amor, ejemplo, sabiduría espiritual. Ahora, todo esto suena bonito cuando estamos hablando del punto de vista teológico, filosófico, porque no es tangible. Solamente te quiero decir que el hecho de que no es tangible no te desconecta a ti de que es una responsabilidad conectada y compartida, en el cual la pareja, hombre y mujer, ambos cónyuges, se tienen que comprometer a reflejar la imagen de Cristo en su relación. Hoy, precisamente, vamos a hablar de 4 claves. Depende, voy a ver de pronto si toco 2 y no termino, podemos hacer esto como parte 2 del tema del día de hoy. Son 4 claves esenciales y ninguna tiene prioridad sobre otra, excepto la primera. Esa sí tiene que ser número 1 y va como el punto esencial, el punto más importante. Ahora, no te voy a dejar, como dije antes, en la parte teológica, en la parte no tangible del tema que te voy a hablar. Te voy a buscar y te voy a mencionar acciones prácticas de cómo puedes ejecutar todo esto. El punto 1 o la clave número 1 de un matrimonio, y si todavía no has llegado a esa etapa, yo creo que es lo primero que tienes como tarea, buscar cómo puedes hacer a Cristo, Jesús, tu Salvador, el centro de tu matrimonio. Suena lindo, suena espectacular, suena bíblico, suena hasta, como dicen por ahí, espíritu flautico.
Me encanta esa palabra porque la escucho muy a menudo. No queremos llegar a ese punto, pero sí queremos llegar al punto de que el timonel de tu matrimonio sea guiado por Jesús y por Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la referencia nos la deja el salmista en el versículo número 1 del Salmo 127. Y no aplica exclusivamente al matrimonio, aplica a muchos aspectos, muchos rubros de tu vida, muchas áreas de tu vida. Dice el salmista así, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puede ser el ejecutivo más grande, puede ser la persona de gran éxito económico, de gran éxito laboral, de la mejor apariencia social, del estratus número A de tu sociedad. Pero si has edificado sin haber puesto la roca principal en tu matrimonio, que es Cristo, en vano está esa edificación, porque de una forma u otra, encontrarás las debilidades que van a carcomer y van a hacer una erosión en la relación matrimonial. Y en sí puedo hablar de testimonios, de matrimonios que fundamentalmente se han mantenido unidos por años, pero no es una relación cristocéntrica y es una relación por conveniencia o costumbre. Muchas personas viven juntos por esta simple razón de mantenerse en contacto por una conveniencia. Ahora vamos al punto, Cristo centro de tu matrimonio. ¿Cómo puedes llevarlo tú a la práctica? Ahora, voy a darte 3 puntos. Yo quiero, tú que me estás viendo hoy, del 1 al 10, dale un score. Dime, yo califico aquí en un 1 si estoy bien pobre en la situación, o un 10 si estoy, como dicen los mexicanos, mero mero. O como decimos en Barranquilla, estás ahí. Bueno, el punto número 1 es, hazte esta pregunta y califica. ¿Oras tú a diario en pareja? ¿Dedicas por lo menos 10 minutos como pareja para hacer una oración en comunión? Presentar decisiones, preocupaciones o de pronto disensiones que se hayan tenido en el día o durante la semana. ¿Intercedes tú por ella o él? Viceversa. Date un score ahí, márcate, del 1 al 10. ¿Estás en un 3? ¿Estás en un 7? ¿En un 10? Al fin y al cabo, si tú tienes estos números, los vas a adicionar, los vas a sumar y vamos a tener el score final para darte por lo menos una sugerencia de mi parte. Algo que jamás hice en mi vida secular. Conocíamos de Dios, sabíamos de Dios, pero jamás nos encontrábamos en un momento a solas para orar por objetivos y propósitos matrimoniales. Yo te pregunto, ¿cuál es tu score en el día de hoy? Número 2, si el libro ejemplo a seguir, el manual perfecto, nos lo dejó nuestro Señor en sus santas escrituras, como pareja, dime tú, ¿escoges un plan de devocional que compartes con tu esposa a la semana? O de pronto el devocional que te provee tu iglesia semanalmente, ¿lo utilizas para, digamos, desglosarlo, hablar cómo te aplica a ti o a ella? Y que partes de ahí, de ese devocional que te entregan semanalmente, o tú lo puedes investigar, buscar. Hay cantidad de fuentes devocionales. ¿Cuál de esos escoges tú para tratar de utilizarlo como patrón de medidura de dónde te encuentras tú en ese tópico que se habló específicamente? Date del 1 al 10 tu puntaje. 1 para decir que no lo hago, 10 para decir con puntualidad mi esposa y yo lo hacemos. Número 3, decisiones basadas en principios bíblicos. ¿Y cuánto nos cuesta esta parte de nuestro matrimonio? Yo te digo personalmente, en un tiempo nunca consideré a mi amada esposa en ninguna decisión porque yo era la cabeza de la casa, el proveedor, el ejecutivo, el más profesional, el de todo. Nuevamente, como dicen los mexicanos, el mero mero. Pero Dios un día tomó mis riendas y hoy en día puedo decir que toda decisión en mi hogar se incluye la voz de mi esposa para tomar unas decisiones y siempre y cuando se incluya el principio bíblico. Es esto según su palabra. Y de pronto, si no tenemos la claridad, podemos consultar a una autoridad superior. Si tienes un pastor a quien comunicarle, a un líder, una persona de confianza espiritual. No es a toda persona de confianza espiritual. Llega a ellos
y le dices, mira, está pasando esto, necesitamos tu guianza. Pero si tú lo estás haciendo, tomando decisiones basadas en principios bíblicos, dime tú hoy, ¿eres uno en sí? ¿No lo haces? ¿O eres 10? Estoy ahí. Honro a Dios en su palabra para tomar mis decisiones. Ahora, ya que tomaste esas decisiones, suma todos esos puntitos. Yo te voy a decir, esta escala no está calibrada por ningún propósito psicológico, ni ningún propósito social, ni nada. Es una escala nada más para darte referencia. Si estás del 1 al 10, la suma de todo este score que te diste, yo, en mi opinión, digo, tienes un trabajo que hacer, tienes que darle prioridad a tratar de mejorar estas 3 funciones bíblicas o funciones laborales dentro de tu matrimonio. Si estás entre 10 y 16, quiere decir que estás en buen camino. Estás tratando de mejorar y poner prácticas y hábitos válidos para reforzar y hacer pulir esta perla que es tu matrimonio con fundamentos bíblicos. Si estás del 16 para arriba, yo te puedo decir, vas en buen camino, pero hey, no dejes que eso te engañe. Eso es para continuar trabajándolo constantemente. Ya te hablé, el matrimonio es un paquete de verbos, de acciones. Y bueno, ahora continuamos con de pronto la perla número 2, o el punto o la clave número 2. Amor sacrificial y respeto mutuo. Pablo le dice al pueblo de Efesios en el capítulo 5 de su carta, versículos 25 y 33, dice, marido, amad a vuestras mujeres, punto suspensivo, y cierra diciendo, y la mujer respete a su marido. En esta versión así te lo he traducido, te lo traigo a ti, pero para que quede claro de que tiene que haber una carretera de doble vía. No es de un solo carril, es de doble vía. Tiene que haber un respeto mutuo. Ahora, el matrimonio cristiano o el matrimonio no cristiano, no debemos aislar ninguna pareja. Pero lo que te quiero decir es que en el matrimonio no tiene que ser egoísta, no puede existir egoísmo, sino que tiene que ser sacrificial. Y yo te lo puedo decir que hasta el día de hoy trabajo en ese aspecto de mi vida porque naturalmente ese ego que se mueve en mí todavía tiene un volumen de egoísmo y lo puedo manipular, manifestar, trabajarlo de tal manera que yo me salga con las mías dentro del matrimonio. Ahora, parece transparente, pero hay algo que tú jamás vas a poder discernir cuando se trabaja en este sistema de que tu esposa son más astutas que tú y ellas pueden captar todo este egoísmo y empieza a crear distanciamiento, empieza a crear su ejecución de su propio egoísmo. Y como Dios las hizo así, en esa manera tienen una sabiduría exclusiva y a veces tú y yo no nos damos ni cuenta. Bueno, vamos a resumir esto con la parte de que el matrimonio debe ser sacrificial, reflejando el amor de Cristo sobre todo en todo lo que hacemos. Si estas palabras son agudas cuando no las dialogamos dentro del matrimonio y no las manifestamos. Algo que sí he aprendido en los últimos años es ser transparente con mi esposa. Si soy siendo egoísta, me lo dice en mi cara. Me parece que está siendo egoísta. De pronto no con ella, pero sí con otra persona en mi manera de reaccionar. Pero ella tiene la capacidad, el valor, la solidez, la integridad de decirme, mira lo que estás haciendo, cómo se lo dice y cómo has actuado. Estas palabras no nos dejan abrir el diálogo si quedan escondidas en ese balón, en esa vejiga de mantenerla siempre escondida. Por eso es importante llevar el sacrificio a la práctica. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ya te dije, el matrimonio es como el futbolista. Hay que mantener el estado físico haciendo tus prácticas según las que te dé el técnico, ¿no? 2-3 veces a la semana. Porque cuando dejas la continuidad de ejercicio, cuando llegue el partido de fútbol, vas a estar falto de aire. Vas a estar falto de aire, te lo garantizo. Te lo garantizo, tú que juegas fútbol.
¿Alguno de ustedes juega fútbol? Yo sé que muchos de ustedes son atletas. Bueno, práctica número 2. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Marca esto en tu hojita ahí y dale un score del 1 a 10 de la misma manera que hicimos el ejercicio anterior. Servirse mutuamente sin esperar recompensa. Mira, palabra clave. ¿Cuántas veces en el matrimonio hago algo para que mi esposa más tarde me recompense? No te voy a dar detalles a qué me estoy refiriendo. Hacemos trabajitos con la intención escondida de que haya una recompensa, y eso no es sacrificio. Hay que hacerlo naturalmente, hay que hacerlo porque tu cónyuge lo necesita y no te lo ha pedido, pero tú lo haces. Ayudar en tareas diarias simples como el mantenimiento de tu hogar, y no que ella cargue la batuta de la parte laboral. Algo he aprendido en mi casa, de que si me delegan un trabajo que no me gusta hacer, de pronto lavar los chismes o los trastes de la casa o las ollas, bueno, hazlo. Es parte a lo que tú firmaste en ese contrato cuando la aceptaste a ella como tu mujer. Pregúntale de pronto a tu mujer en este sacrificio: amor, ¿cómo puedo bendecirte hoy? Date tu score del 1 al 10. Apúntalo. Número 2. Cuida tu lenguaje. En esta comunicación es importante cuidar el lenguaje de uno. ¿Cómo es tan filoso o tan filo tienen las palabras? De pronto por regionalismos o por localismos, idioms, depende del país de donde venga, hay palabritas que tienen connotaciones bien ofensivas. Y como hay esa libertad, o creemos que tenemos esa libertad con nuestra pareja, las usamos. Y a veces el lenguaje corporal habla más hasta que las palabras. Pero si tú tienes un lenguaje y un tono, estás siempre bajo condiciones controladas y no hirientes, hablas con respeto incluso en el momento de desacuerdo, que es cuando las chispas se nos vuelan. Es ahí cuando tú muestras el carácter de que Dios está transformando tu vida y tu matrimonio está en un control dentro de los parámetros de control, porque Dios te dio un espíritu de templanza y no de agresión. ¿Estás haciendo eso? Afirmas y edificas a tu esposa en todo momento o en toda situación. Date un score del 1 al 10. Márcalo ahí en tu papelito y me dices más luego. Hay otro punto final y voy a cerrar con esto. Priorizar al cónyuge sobre las relaciones. Establece límites saludables, y te lo puedo decir en mi vida personal. Mi falencia siempre fue mirar al sexo opuesto. Y esto pudo haber causado más daño de lo que una vez de pronto en mi matrimonio pudo experimentar. Ella me puede decir: creo que está siendo muy sobre generoso o sobre amigable con esta persona. Todas estas situaciones pueden traer condiciones de disensión o tensión. Entonces, establece límites con tus entornos. Estableces tú esos límites para minimizar de pronto la percepción de ella de que algo puede estar mal en tus relaciones con otra persona, o de pronto en tu tratar de otra persona. De pronto no hay mala intención, pero todo eso tiene que tener un control en su momento adecuado. No quiero llegar a detalles porque no es el foro en este momento del diálogo del día de hoy para hablar de ese tipo de cosas. Simplemente protege el tiempo fuera de la pareja y dentro de la pareja, de tal manera de que tus relaciones externas no puedan ser mostradas con otra perspectiva que pueda afectar tu matrimonio. Márcate ahí. Dame un score del 1 al 10. Nuevamente, del 1 al 10, si sacaste ese total de score, tienes un trabajo pendiente por hacer. Y si estás entre el 10 y el 16, quiere decir que estás trabajando en el matrimonio. Y eso es bueno. Y si estás del 16 para arriba, te bendigo, pero no abandones la intención de continuar trabajando en esto. Ahora, todo esto lo hago llegar a ti porque es importante saber que tú lideras tu matrimonio y no es una tarea fácil, es una tarea de acción,
de verbos activos. Y es una misión llena con un propósito eterno. No fuimos unidos por esa atracción inicial o de pronto por esa emoción inicial. Fuimos unidos, recuérdate, el propósito es eterno y Dios nos unió con propósito antes de que la unión física se diera. Y recordando siempre que cuando Cristo es el centro del amor y el amor es sacrificial, la comunicación es sana, la visión es compartida, el matrimonio se convierte en un reflejo del amor de Dios y es el manual viviente con intencionalidad diaria de lo que Dios escribió para nosotros. Ahora, vamos a cerrar ya el tópico del día de hoy. La acción del día de hoy para ti, porque no te puedo dejar sin dejarte una tarea. Elige de estos 2 puntos, uno de los 2 que acabamos de dialogar. Comprométete a trabajar esta semana en estos 2 puntos o escoge uno de los 2 y evalúate. Pero yo sé que a veces somos autosuficientes y somos eruditos y nos damos un score muy alto. Yo quiero que tú le hagas la misma pregunta a su esposa. Hey, yo me marqué aquí en un 17 de 20 en estos puntos. Pregúntale a tu esposa qué dice. Si los 2 son congruentes en la respuesta, vamos bien, pero sigue trabajando en ese matrimonio. Evalúate, compárate a ti mismo con la palabra de Dios, con el ejemplo y mírate cómo tú te ves, cómo está tu realidad. Evalúate constantemente, siempre haz ese inventario interno, porque si el inventario está inactivo, se pone obsoleta los atributos, la calidad, tu carácter, si lo dejas en una repisa, ahí se llena de polvo y se daña. Estoy haciendo un poquito ilusionista aquí y reflexivo, pero esa es la idea que te quiero dar. Ahora, recuerda, los pequeños cambios constantes producen grandes transformaciones en tu matrimonio. Apunta a este punto. Pequeños cambios producen grandes transformaciones y esa es la perla principal del matrimonio. Trabajar en pequeños cambios manejables dentro de tu matrimonio. Ahora, mi amigo, quiero cerrar con oración porque quiero bendecirte. Quiero decirte en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos cada uno de los matrimonios que escucharon esta palabra, que escucharon este consejo. De pronto, yo no soy el ejemplo perfecto para hablar de lo que tú ya en una vez en mi vida has direccionado, pero enséñanos a liderar con amor, enséñanos a liderar con sabiduría y humildad. Ayúdanos a ponernos en el centro de tu perfección, en el centro de tu sabiduría, en el centro de tu deidad, para poder comunicarnos con gracia y caminar en unidad e ir desglosando el propósito que inicialmente nos diste a nuestra vida. Señor, fortalece ese compromiso que ya tú unificaste bajo la santidad de un matrimonio, de una unión a la cual nos hemos sometido de por vida. Y haz que nuestra relación, la relación tuya que me estás escuchando, tu relación en el día de hoy, sea un reflejo del amor de Cristo en tu vida. Le damos la gloria al Señor, la honra y bendecimos hoy tu matrimonio. Si esto ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien. Y te quiero recordar, no te pierdas de encontrarte conmigo el próximo, bueno, no necesariamente conmigo, pero el próximo jueves a la misma hora, en la misma noche, tendremos otro tiempo de conexión y le damos la gracia a nuestro Señor porque hace esta oportunidad disponible para que todos seamos bendecidos. Se despide de ti, Alex, y nos vemos en el próximo jueves.